Los focos del mundo estaban puestos en la Argentina. La Argentina o el gobierno argentino creía que con el G20 se terminaba todo, muchas fotos, mucho llanto, mucho marketing, pero la realidad nos vuelve a sacudir y la realidad PYME todavía mucho más. Estamos junto a Jonathan Loide, que es consultor PYME, y a Leo Wilansky, que es empresario PYME. Gracias por estar, ¿eh? Gracias a vos. Ahora vuelve a la realidad, que es el día a día. Sí, sumado a esto, la gran caída en la rentabilidad que las empresas vienen teniendo. Sí, cuando uno ve los números de algunas empresas es alarmante. No, realmente hoy el PYME que mantiene abierta la empresa, la verdad que es un héroe, ¿no? Muchas veces porque no tiene alternativa, esa es una realidad, pero la verdad que viene de un año muy complejo y tampoco el panorama de corto plazo es demasiado alentador, porque si bien estos eventos como el que hemos visto, impacto bueno, digamos, suponemos que tenga, no es de corto plazo. O sea, el PYME eso te dice todo muy lindo, salió la fiesta bárbara, pero yo tengo que comer y mañana a la mañana, ¿no? Sumado a que encima el PYME está en el medio siempre, ¿no? Porque por un lado tiene la baja de ventas, que tal cual lo describiste, y parece ser peor en lo que viene, y por otro lado los costos que siguen subiendo, porque a la vez ahora también tiene que asumir el costo de un bono adicional, que no es una cuestión de si corresponde o no corresponde, es una cuestión de si el PYME puede o no absorberlo, ¿no? Ahora, yo decía, ¿por qué el gobierno no es un poco más inteligente y te lo compensa eso? Con una reducción de impuestos, no sé, te lo compensa de alguna manera. Bueno, nosotros... La sensación que tengo, Jonathan, también es que el Congreso no resuelve nada. Es como una suerte de escribanía el Congreso, no resuelve absolutamente nada. Sí, y tampoco creo que tenga las herramientas para entender lo que es realmente la problemática del PYME. O sea, creo que ellos también quedan acotados en el diálogo, porque cuando un ministro te dice reconvertite, ya estamos hablando de un diálogo de sordos. Sí, aparte, no hay diálogo. Convengamos que eso, para un PYME que la viene pasando mal, en esos términos es casi un insulto, ¿no? Porque reconvertite como diciendo, ¿qué querés que haga? Es tu problema, digamos. Flaco, sí, yo me voy a reconvertir, no tengo problema. Ahora, no me la hagas más difícil en el camino, porque para reconvertirme necesito reglas claras. Vos pensás que, vamos a poner la realidad del PYME. Hoy el PYME que necesita financiación, porque el PYME no tiene financiación, a veces ya todo el capital que tenía ya lo metió en la empresa, ya está a ese nivel, o sea que ya está perdiendo plata, o sea, ese tipo viene perdiendo plata realmente, y encima cuando quiere ir a salir a buscar plata al mercado, hoy está a un 50, 55 o más. Siendo generoso. Sí, y siendo generoso y entendiendo solo una parte de la realidad del PYME. Vos no te olvides que el PYME está en una economía que es una economía media gris siempre, donde esa tasa que vos ves del 55% es para una parte de la economía. La otra parte de la economía, que también es cierta y no hay que desconocerla porque si no es tapar el sol con la mano, cambia un cheque al 100%. O sea, ¿cómo sostenés? Entonces, reconvertite, pero a ver, entendeme, ¿qué puedo hacer yo por esa tasa de interés? ¿Qué puedo hacer yo por un año que me cambiaste la regla de juego por lo menos 3, 4 veces? Entonces, dame claridad para si me voy a reconvertir, decime a dónde, decime hacia dónde tengo que ir. ¿Qué voy a hacer? Por supuesto. Pero aparte es imposible, porque a vos una gran cadena, donde te paga un cheque a 120 días. Sí, con suerte. Con suerte, sí, o 180. Sí. ¿Y ¿Estás perdiendo cuánta plata? Saca la cuenta. Fíjate que el presidente nunca habla de industria. Habla de financiero. Si vos sos el presidente, siempre es financiero. Yo la palabra industria creo que nunca la escuché. Eso es el comercio. Vos no te olvides, mira, de cada 100 empresas en Argentina, este dato es importante. Por eso a veces las pymes hay que poner en número, porque cuando vos lo pones en número, la gente ahí dice, las pymes son eso. De cada 100 empresas en Argentina, de cada 100, 99,4 son pymes. Son micropymes, porque en Argentina por lo general cuando hablamos de pymes también hay que meter a la micropyme, que es el comercio, cuando vos venís por Avenida Corrientes, uno al lado del otro, ese también es una pyme, porque tiene empleados, paga, y ese entra dentro de la micropyme. 99,4, o sea, la gran empresa que a veces ocupa tanto en las noticias y tanto en los discursos, que es importante, no la vamos a desconocer, de alguna manera es el 0,6%. En lo que es generación de empleo, la micropyme y la pyme aportan 8 millones de empleos en Argentina. O sea, son el mayor empleador de la Argentina. Entonces llama poderosamente la atención que cuando hablamos de esos números, que son reales y hasta son relevados por el propio gobierno, no te estoy dando datos que los relevé yo. Son el mismo, o sea, no están a la vista y los podemos meter en internet y los accedes a esos datos, que el mismo gobierno y las distintas políticas que hay no le presten más espacio, no le den más tiempo. Nosotros tendríamos que estar yendo al Congreso por lo menos una vez por semana. Tendríamos que decir, mira, no me llames más, no tengo tiempo en la agenda, para ir a entender, a decir, ¿cómo te ayudo? Un poco lo que pasó en el G20, que esas reuniones
que uno habla, es para decir, quiero entender a qué te dedicás vos para ver en qué te puedo ayudar. Bueno, bárbaro, vení, sentate conmigo, que yo te voy a explicar cuáles son mis problemáticas en términos del empleo, en términos de la generación de demanda que está costando un montón, en términos de la reconversión, que es un problema y que es cierto, pero si no te sentás conmigo a hablar de eso y lo único que haces es llamarme para decirme, tenés que pagar 5.000 pesos más a tus empleados, que yo no tengo problema en pagarle más a mis empleados, porque yo sé que lo necesitan y a la vez eso vuelve. Pero encima después te dicen, al empleado le dicen, pero pará, ¿viste esos 5.000 pesos que te vamos a dar? Sí, pagan ganancia. Claro. Entonces vos decís, pero pará, ni siquiera sirve para inyectar a la economía, porque encima vos le vas a dar 5.000 pesos, pero le vas a sacar 1.500 de ganancia. En ganancia. O sea, ni siquiera va a ir al consumo, porque por lo menos yo estaba contento y digo, bueno, por lo menos lo va a gastar. No me lo da a mí, pero se lo da a él. Pero muy cortita, es un cierre. Te diría que hay que poner, muy bien como dijeron recién, en el centro de la agenda, sentarse con el pyme, caminar más la calle, el timbreo, pero que vayan a las fábricas y ver lo que está pasando ahí adentro y revalorizar mucho más la tarea del pyme. Yo siempre hablo del pyme en eso, digo, en cada plaza donde hay un San Martín, un Belgrano, abajo tendría que haber una estatua de un pyme, porque realmente hoy el pyme es un patriota porque todos los días va a trabajar, que hace años que viene a pérdida y hay que escucharlo, hay que entenderlo y hay que ayudarlo. Si no, no hay país posible sin pymes. Gracias a los dos, ¿eh? Por favor. Muchas gracias a vos.